muchas gracias por estar aquí aguantando hasta esta hora. La verdad que van pasando las horas y se va notando el cansancio y de asimilar tantos conocimientos. Os voy a presentar a Néstor, lo conocí en la WordCamp de Barcelona, trabaja en Sucuri, la verdad que la charla que dio ahí me gustó muchísimo, sobre cosillas que nos contó de casos prácticos, o sea, casos, ejemplos de seguridad. Y hoy nos va a hablar sobre backdoors, que el título, el bueno, el feo y el malo, me llamó mucho la atención con que todo tuyos. Adelante. Muchas gracias. A ver, antes que nada, esto iba a ser una charla sobre estilos de backdoors, ¿vale? Iba a ser. Pero era demasiado friki, en plan, oye, es como hablarle de coches, un apasionado de los coches, hablarle a una persona que no tiene ni el carnet de conducir, ¿vale? Es complicado. Entonces, digamos que he hecho una pequeña recopilación de tipos de backdoor, un poquito, voy a romper algunos esquemas. Tengan en cuenta que, bueno, este que les habla, llevo ya unos añitos trabajando en Sucuri, me he encontrado muchísimos casos, muchísimos triquiñuelas, muchísimos ficheros ocultos, ya que las backdoors al final son como los elementos más típicos que son complicadísimos de reconocer, ¿vale? Nosotros en Sucuri cuando detectamos malware y demás, normalmente utilizamos unos scripts. Después ya lo hacemos ya manualmente cuando empezamos a detectar que ya los scripts no terminan de funcionar correctamente. Pero las backdoors siempre me han llamado mucho la atención. Entonces empiezas, cuando has visto 200, 300 tipos, te das cuenta que empiezas a detectar estilos. Y hay unos que son muy cutres, otros que son más monos, ¿no? Bueno, ya les digo, llevo unos añitos trabajando en Sucuri, soy ingeniero informático, si quieren se pueden hacer de haters si quieren ahí en Twitter, ¿vale? Sobre Sucuri, pues para que entiendan un poco dónde trabajo, para aquellos que no conocen Sucuri, ¿alguien conoce Sucuri aquí? ¿Sí? Muy poquito. Bueno, Sucuri es una empresa que empezó siendo americana en el 2008, fundada. Se dedica básicamente a todo lo que es website security, todo lo que es limpieza de sitios que están hackeados, generación de firmas de virus y demás y tal para escáneres, ¿vale? Nos especializamos en CMS, basados en PHP especialmente, JavaScript y SQL, ¿de acuerdo? En 2017 nos compró GoDaddy y ahora pues seguimos siendo Sucuri, pero es Sucuri a GoDaddy Company, ¿de acuerdo? Bien, esto les recomiendo que se lo aprendan o se lo guarden por ahí porque es interesante, ¿de acuerdo? El SiteCheck es un escáner gratuito que les puede, pues si en algún momento no se fían mucho de una página y quieren ver si a lo mejor tiene algo que les pueda justificar no comprar en ese sitio, pues SiteCheck, por ejemplo, les puede ayudar. Tengan en cuenta que SiteCheck lo que hace es una foto contra la página y lo que devuelve analiza a ver si hay algo malo. Es decir, no detecta backdoors, ¿vale? Las backdoors están en el servidor, no se muestran en primera página. Pero sí detecta campos ocultos con spam, intentos de inyección SQL, intentos de inyección JavaScript, etc. ¿vale? Y el performance es otro escáner gratuito también que lo pueden utilizar para ver cómo se carga su página web en cualquier punto del mundo. ¿vale? Le va a hacer un chequeo de todos los puntos que tiene, no sé si son 10, alrededor de todo el mundo, y ver cuánto tiempo tarda en cargarse. Con lo cual les puede ayudar un poco a ver si la página es un problema vuestro, de vuestro ordenador, de vuestra conectividad a internet, o es un problema de que la página en sí o el server no está funcionando correctamente. Vale, bien. El bueno, el feo y el malo. ¿Alguien ha visto la peli? ¿Alguien no ha visto la peli? Bueno, no pasa nada. Yo lo he usado un poquito en plan hilo conductor. No pretendo aquí hacer una especie de sala de cine, ni hablar sobre la película, ni utilizarla en modo muy estricto, pero sí que me vino al pelo porque, claro, vamos a hablar sobre una figura que tiene varias caras, ¿de acuerdo? Antes que nada, prefiero siempre decir qué es ciberseguridad, cuál es la ciberseguridad a la que estoy hablando, ¿vale? Porque mucha gente me dice, que tú puedes hackear, pues mira, me puedes entrar en un servidor que... No, espera. Yo trabajo en ciberseguridad web, que es todo lo que transcurre en el puerto 80 y 443, que es el del SSL, ¿de acuerdo? Todo lo que transcurre ahí, eso es ciberseguridad web. Todo lo que es con server, pues ya entra en el campo del pentesting, etc. ¿Bien? Tengan en cuenta que yo voy a poner código, voy a poner cosas y tal. No estoy muy seguro si algo se me ha escapado por ahí, así que cualquier cosa, yo no lo he puesto, ¿vale? Ha sido otra persona.
La típica pregunta a todo el mundo, hacker, ¿qué es un hacker? Vale, bien, yo hablo de los hackers, pero no son hackers, ¿vale? Hay que diferenciar que un hacker es una persona curiosa que intenta siempre ir más allá de lo que tenga entre manos, ¿vale? Si tiene un objeto, pues intenta ver qué otros usos puede tener más allá del para que fue concebido. Y aquel que lo hace además para su propio uso en perjuicio de los demás es el ciberterrorista, ¿de acuerdo? Nosotros lo llamamos aquí el hacker malo, para evitar ciberterrorista, que es una palabra muy larga. ¿Vale? Bien, yo soy analista de seguridad. El hacker malo es el criminal y los analistas somos los sheriffs. Somos aquellos que cuando hay un problema tienen que venir, identificar cuál es el problema y decir, tú, a la horca, ¿vale? Ese es el tema. Malware. Más o menos todos lo sabemos, aquí hay un cierto nivel en la sala, así que, bueno, una pieza de código cuyo objetivo es negativo, ¿de acuerdo? Al final es código informático. Tengan en cuenta que el malware, como no es un objeto, no es algo que diga, hey, voy a usar malware para esto. No, es código, ¿vale? Entonces son herramientas que se utilizan para algo que no es positivo, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta que es como las pistolas, ¿de acuerdo? No hay pistolas malas y pistolas buenas, las pistolas según se usan, ¿de acuerdo? Seguridad por capas, la fortaleza. Digamos que nuestro afán de alguna manera es defender nuestra página, o nuestra web, o nuestra fortaleza, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender que la seguridad, hoy por hoy, no es una cosa que instalo, ¿vale? Hay muchas capas que hay que cubrir y cada una tiene sus soluciones. Hay soluciones que te cubren más de una, hay soluciones que no, en fin. Hay varias capas. Yo aquí pongo un poco por encima la física, porque he hablado de conectividad, computación, almacenamiento, lógica, temas de algoritmos, la base de datos y la información y demás, y la social, que es la más importante de todas y la más débil de todas. ¿De acuerdo? Vale. Aquí hablo un poco de temas de estilo. Soluciones elegantes y soluciones chapuceras. Es decir, imaginemos que somos un hacker malo, que queremos de alguna manera instalar una backdoor en un sistema para, ya veremos qué, hay varias formas. La podemos hacer de muchas maneras, ¿de acuerdo? Aquí pongo algunos ejemplos para que entiendan que las propias backdoors tienen tipos, ¿vale? La más difícil de detectar siempre son este tipo de backdoors, ¿vale? Las que son pequeñitas, que pueden estar entre comentarios. Estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Que representan cambios mínimos en los ficheros, que muchas veces pasan medio desapercibidos. Y sobre todo, que no afectan al host, ¿vale? Después ya hay otras backdoors que sí que son la leche, que es en plan de, mira, ¿por qué no pintaste un cartel aquí? En plan de, te he hackeado el sitio. Para eso haces un defaced y a correr, ¿vale? Entonces, separa un poco entre lo que es un hacker malo de guante blanco y uno feo, ¿de acuerdo? Vale, estos son conceptos. Esto que está aquí, ¿qué dirían que es? ¿Feo? ¿Bonito? ¿De guante blanco? Vale, en base a lo que estamos diciendo aquí, es un fichero nuevo que se llama os7asu.php. Está ofuscado el código, es decir, es muy feo, ¿eh? Este código está claro que algo raro hay. No significa que si está ofuscado que sea malo, ¿vale? Hay muchos plugin premium y demás y tal que ofuscan su código para que sea más difícil de copiar. Para alguien que sabe un poquito cómo desofuscar este tipo de cosas es relativamente sencillo volverlo visible, ¿vale? Intrusivo, no lo sé, vamos a ver ahora. Y firmado, sí, bueno. Okay. Web Shell by Lamina. O sea, está claro que aquí el chico quiere darse a ver, ¿no? ¿Alguien sabe qué hace esto? Está escrito ahí. Esto no. ¿Eh? No. Es un gestor de ficheros. Un Files Manager, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es permitirle a la persona que lo use permitir ver todos los ficheros que hay dentro del sistema e interactuar con ellos, ¿vale? Si desofuscan este código, que como ven, nosotros estamos viendo una pequeña parte, ¿vale? El larguito, seguramente se encontrarán toda una miríada de herramientas tipo mover, renombrar, copiar, descargar, eliminar, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente para que vean, de repente ven esto y dices, uy, esto es un poco raro, ¿vale? Sobre todo lo que pone arriba, ¿vale? Y si vemos esto, ¿alguien puede identificar qué es esto? Seguro que tú sí puedes, Javi. Venga, un segundito. Digo yo que si hay nivel en esta sala, identificarán este trozo de código en 2 patadas. Por lo menos
de aquí a aquí, lo que está por fuera. ¿Vale? Para aquellos que les resulta un poco más complejo, este es el comentario primero que aparece en un WordPress cuando lo instalas. Cuando lo instalas, siempre te viene con un pequeño comentario que es Welcome to WordPress, ¿vale? Este es tu primer post, edítalo, elimínalo y ya puedes empezar a bloguear, ¿vale? Sin embargo, hubo un hacker que se le ocurrió la genial idea de meter en este, que además, por regla general, nadie lo elimina, lo dejan ahí, ¿vale? Y le metió unos mouse over, es decir, cuando alguien pasaba el ratón por encima de este comentario, se ejecutaba este comando, ¿vale? Que está ofuscado en base 64, ¿vale? Básicamente lo que hace es una redirección. ¿Esto es feo o ya tiene un poquito más de clase? ¿Vale? Desde mi punto de vista tiene un poco más de clase, no es algo que es tan cantoso, lo tienes que buscar, ¿de acuerdo? Pues eso es un poquito más o menos de lo que quería hablarles en la parte de estilo. Vale, vamos a hablar de lo que va a la charla, backdoors. La pieza peligrosa le llamo yo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un backdoor? Porque la gente llama backdoor a muchas cosas y al final es bueno que sentemos a la base. Es algo que nos permite ejecutar comandos o tener accesos no autorizados, hacer más cosas, pero esto es lo más típico. Esto es importante, ¿vale? Es algo que nos permite hacerlo, pero saltándose los protocolos de seguridad que tenga el sistema específico, ¿vale? Eso califica la backdoor. Al final es como si nosotros quisiéramos entrar en la fortaleza, abrimos una brecha y metemos ahí un tubo de metal para que la brecha no se cierre y ya podemos entrar cuando nos dé la gana, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante, la backdoor no es un exploit, ¿vale? No es algo que te permita inyectar lo que tú quieras dentro de la página cuando la página no está infectada o no está abierta, ¿vale? Primero debe ser instalada la backdoor, es decir, ya sea por ingeniería social, utilizando plugins premium que hemos descargado una página gratis y vienen con esto, vulnerabilidades porque la página, el WordPress o el plugin o el tema o lo que sea tiene una vulnerabilidad, o bien porque está en un server, como digo yo, en un vecindario ruidoso, entonces alguien del vecino, pues algún vecino, resulta que no es muy limpio, entonces también acaba infectándome mi propia página. ¿De acuerdo? Hay más, pero a efectos de simplificar esto, más o menos estas son las típicas. Pero sí es importante, primero debe ser instalada, ¿vale? Entonces aquí no se va a tratar cómo se vulnera una página. Aquí se va a tratar de, una vez vulnerada, ¿qué pasa si me instalan una backdoor? ¿Qué pasa o qué es una backdoor? ¿Vale? Hasta aquí, más o menos conceptos y tal. El arte de la guerra. ¿Le sonará un libro? Hay dos frases que están relacionadas con esto, que son importantes. Para defenderte adecuadamente, lo primero que tienes que entender es cómo vulnerarías tu propia página. Es decir, ¿cómo me defiendo yo mi página? Pues, ¿cómo la atacarías? Entonces, defiéndete. Y otra cosa que es importante, mientras más puertas y más ventanas tenga la fortaleza, más difícil es de defender. Es decir, a más plugins, a más temas, mucho más difícil es defender una página, ¿vale? Y eso lo reitero siempre. Estrictamente instalen aquello que van a usar. Y no me digan, no, yo lo deshabilito. Es que hasta deshabilitado lo pueden usar, ¿vale? Así que eliminen lo que estrictamente no se está usando. Temas, y si quieren, por ejemplo, eliminen todos los temas, yo normalmente recomiendo que dejen al menos uno de los por defecto, en caso de que haya un problema puedan migrar rápidamente y poner un tema que funcione, pero siempre al menos uno, no más, ¿vale? Y la cadena de confianza, que esto es un poco en lo que se basa la backdoors. ¿La cadena de confianza qué es? Es un poco, digamos, en el momento ese en el que tú dices, oye, hay cosas en las que yo no puedo controlar. Por ejemplo, oye, quiero un plugin para esto. Vale, pues me descargo este plugin, ¿vale? Pero ese que te estás descargando es un plugin que no tiene ningún malware, que no tiene fallos de programación, que no tiene vulnerabilidades. Tienes que confiar en ellos, ¿vale? Entonces ahí se genera ya una cadena. A más plugins, más temas, más cosas que instalan en su página, más larga se hace la cadena, más vulnerable es. ¿De acuerdo? Es el punto más débil de nuestro sistema. Significa delegar eso. Pero es necesario. Es decir, nosotros no vamos a hacer nuestra web desde cero. Tenemos que confiar, en el caso, por ejemplo, de WordPress, tenemos que confiar en que el equipo de WordPress no ha instalado una backdoor. ¿De acuerdo? Tenemos que confiar que el plugin X, A o Z, el que sea, tampoco la ha instalado. Con lo cual, al final, hay cosas que las tenemos que hacer porque no las vamos a hacer nosotros a mano.
Y además nosotros siempre intento decir que humanum errarum est, ¿vale? O sea, todos nos equivocamos. Bien, un poco por encima, ¿qué objetivos atacaría un hacker en un sistema WordPress? ¿Vale? Hay más, pero estos son un poco más los típicos. Oye, es que me interesa la base de usuarios, me interesan sus emails, me interesan sus nombres o lo que sea. Oye, es que me interesa la información que está guardada en esa base de datos. O en la propia página, en hardcodeado o lo que sea, ¿de acuerdo? No, es que me interesa utilizar su infraestructura. Oye, quiero minar, pues voy a meterle a esa persona o a los clientes, ¿vale? Minar lo que sea, ¿no? Botnode, quiero usarlo como una plataforma de ataque, quiero usarlo como una plataforma de lo que sea, de reivindicación o lo que sea, ¿vale? O quiero destruir su reputación o utilizarla, ¿de acuerdo? Estos son los típicos objetivos que un hacker se le metería un poco en la cabeza de decir, oye, ¿por qué me interesaría meter una backdoor en este sitio? Pues por alguna de estas cosas. ¿De acuerdo? Esta pregunta es interesante porque va un poco en contra de todo lo que el mundo piense. ¿Es siempre una backdoor mala por defecto? Es decir, ¿ustedes tendrían en tu casa una puerta trasera que no la tenéis ustedes las llaves y tendríais la cerradura preparada para que alguien la use en vuestra casa? Uno diría, ni de coña, ¿vale? Sin embargo, vamos a repasar algunos temas. Es decir, nos permite ejecutar código y además saltando los protocolos de seguridad. ¿Pero qué es un protocolo de seguridad? Son reglas y procedimientos que nos hacen de alguna manera confiar en que lo que se va a ejecutar es idóneo para mi sistema y además es quien dice ser. Pero es que en algunos momentos es engorroso. Yo no sé si se acuerdan o no sé si alguno de ustedes llegó a usarlo. Windows Vista, alguno de estos, empezó a implementar un sistema de seguridad tan intrusivo que por cada cosa te salía un maldito ventanita que te preguntaba, ¿estás seguro? Oye, dame los permisos de la administración. Continuamente. Y al final ralentizaban todos los procesos. ¿De acuerdo? O sea, eso es inviable. Entonces, ¿cuál era un poco la solución de compromiso? Generar cadenas de confianza. Es decir, te doy permiso para que tú entres en mi casa porque confío en ti. ¿De acuerdo? ¿Dónde vemos este tipo de cosas? Claro, ahora podemos decir, hey, ¿es o no es? ¿Vale? Yo pienso que no. Son herramientas. Las backdoors son herramientas. Poder tener una puerta trasera en tu casa te permite que tu gato entre cuando no tengas que estar en casa y que pueda salir, por ejemplo. ¿Vale? También te permite que el lechero deje la leche allí cuando pasa, o el panadero, o lo que sea. Tienes que confiar en ellos. ¿Existen backdoors buenas? Y digo buenas con comillas. Sobre todo para facilitar procesos, ¿vale? Los típicos que seguramente algunos de estos conocen es herramientas de actualizaciones forzadas, notificaciones, alguno que tenga algún tipo de característica específica que obliga a que el sistema pueda entrar en tu sistema cuando le dé la gana, ¿de acuerdo? Pero has tenido que autentificarlo tú al principio y decir sí. O porque simplemente no te has leído las condiciones y has dicho sí, para adelante, ¿vale? Temas de seguridad, lo que sea, lo típico, los gobiernos, no sé si se acuerdan de las típicas backdoors que venían instaladas en otros sistemas operativos que todos conocemos y demás, para, en caso de que, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, tenemos estos conceptos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? He reducido un poco los ejemplos, quería poner 5, pero es que no me daba tiempo. Así que voy a dar 2 ejemplos típicos que me encuentro o que me he encontrado en estos años. Son casos en los que les voy a explicar qué pasó, así que tiene su momento, ¿vale? La primera que vamos a tratar es el caballo de Troya. Típico troyano. Ustedes dirán, ah, sí, qué típico, es aburrido. Bueno, en fin, cuando te encuentras con él y además haces el proceso de investigación hasta que lo ves, dices, joder, qué guay. Esta imagen estaba metida en una página web. Es una imagen que tú dices, oye, pues se llama Leading Indicator Table 565PX JPG. Vale. De hecho, pertenecía a la temática de la web. Sin embargo, cuando esto lo abríamos en un codificador, no sé, muy grande, la verdad, en un programa de texto, ¿vale? En este caso, pues, si no recuerdo más, el TextEdit, ¿de acuerdo? Vemos que tiene las cabeceras típicas de EXIF, además aquí están las de Adobe, aquí vemos la codificación típica de la imagen, pero no sé si se ve muy bien. Aquí pone Eval base 64 decodifica esto.
macho, significa que la propia imagen tiene un código en PHP metido dentro de su código. ¿Vale? Voy, decodifico eso y me pone, vale, si me pasas la variable ZZ1, te voy a evaluar ese código que me has pasado. Significa que yo puedo directamente hacer un post contra esa imagen pasándole en la variable ZZ1, vamos a ser simplistas, format C 2 puntos. Vamos a poner otro tipo de ejemplos. Yo qué sé. Puedes hacer miles, es que se me ocurren 400. Desde ¿cómo se llama? El tip más típico que suele haber aquí es, a ver, ¿cómo era? Open, en PHP, yo no me acuerdo, era printf, no, para printar un fichero. Bueno, lo que hace es una función en PHP que imprime el contenido de wp-config.php. Entonces ahí tienes todo, las claves, el secreto, todo para poder acceder tanto a la base de datos como a toda la infraestructura del propio WordPress. Y solo con una imagen que tenía esto escondido. Pero claro, para verlo hay scripts, pero normalmente los scripts suelen evitar las imágenes porque hay demasiadas y evaluarlas todas es complicado. Entonces, esta backdoor es bastante elegante. Es una backdoor que está ahí oculta en una imagen y era bastante complicada de ver. Evidentemente fue gracias a unos scripts, pero me gustó bastante el estilo, ¿de acuerdo? Es un caballo de Troya, al fin y al cabo, tienes una imagen, la tienes metida ahí, cuando te dé la gana, un día dices, ¡pam!, sácame la información. Ya una vez que tienes acceso a la base de datos, puedes hacer lo que quieras. ¿De acuerdo? Tienes usuarios y tal. Además, hay hay muchos administradores de sistemas que te instalan un WordPress usando el mismo usuario y contraseña que usan para el administrador. El usuario y contraseña de la base de datos usan el mismo del administrador. A lo mejor incluso muchos de ellos te usan un root. Entonces, pues nada, de nada que sacas aquí un porcentaje de unas cuantas páginas, ya las tienes. Pillado. ¿Vale? Vale, siguiente ejemplo, Walking Dead. No sé cómo voy de tiempo. Walking Dead, o Zombie, o Botnode, o Zombie Botnet, ¿vale? Hay muchas. Esta es un poco más compleja de explicar, pero les hago un poco la intrahistoria, ¿de acuerdo? Un pequeño iconito llamado favicon con unos numeritos random, ¿vale? Numeritos y letras, .ico, ¿vale? Todos tenemos un favicon en la página, o casi todos, ¿de acuerdo? Entonces esto lo puedes ver como el típico, yo qué sé, plugin de caché que te cambia algunos nombres para que sea más fácil o incluso para ir cargando según las versiones y demás, ¿vale? Tú lo ves y bueno, no te preocupas en absoluto. Sin embargo, dentro de este fichero estaba este código. No les voy a aburrir porque tampoco es mi interés hacerles a todos analistas de seguridad ahora mismo. Pero hay dos cosas que sí me gustaría resaltar. Por un lado, no sé si puedo mover aquí algo. Ah, sí, vale. Por un lado, esto del ready run y este código, ahora les cuento de qué va. Pero básicamente, si ven por aquí, tienen una clave y después tienen un array con una transposición donde ponen un valor y el valor de transposición. Y después un código que está aquí dentro, ¿vale? Todo esto de base 64 y aquí una clave de transposición. Y un poquito más arriba, si no recuerdo mal, por aquí. Sí, por aquí. Aquí el base 64 de code, que lo separan para que los scripts no lo detecten todos, ¿de acuerdo? Y esto en return, esta función lo que hace básicamente es base 64 de esta que está aquí, que al final lo que hace, por decirles un poco para no entrar en detalles, lo que hace básicamente es coger esta clave de base 64, utilizar esta clave de transposición, que significa, cada vez que encuentres un 1 pon una E, cada vez que encuentres un 0 pon un 9. Y al final conviertes esto, que es una base 64 no válida, con esta clave de transposición la conviertes en una base 64 válida. ¿Vale? Cuando esto se decripta, resulta que lo que hace es cargar otro código. Ese otro código, se van a reír, pero está en este comentario. ¿Vale? Este código que ven aquí, que es muy feo, dices tú, bueno, pero esto está comentado, esto no pasa nada. Como está comentado, no hay ningún problema. No, los comentarios también se usan, ¿vale? En este caso concreto, lo que hace es coger los primeros bits, los elimina y a partir de ahí está la clave de base 64. No les quiero aburrir, así que les cuento un poco más o menos cómo era este rollo. Básicamente tenía muchos pasos de encriptación, unos 4 o 5, bueno, no son muchos, pero te entretienes. Pero el código final, al final lo que era un código de botnet, es decir, lo que hacía era una backdoor que te permitía
remotamente elegir qué hacer con ese sitio web. Se conectaba a un dashboard, posiblemente, porque no lo vimos, pero se conectaba a una IP y preguntaba por la información que querías hacer, ¿vale? En este caso concreto te permitía estas 5 opciones. ¿Quiero eliminarme? ¿Quiero cargar una URL en bucle? ¿Alguien sabe qué significa esto? Un ataque 2, ¿vale? Es decir, si yo tengo, no sé, 300 webs infectadas con este plugin, con esta backdoor, podría atacar un sitio con un ataque 2, ¿de acuerdo? Cargar un plugin, es decir, quiero meterle yo un plugin, plugin al sitio, es decir, está ahí, aparece como un plugin, pero no lo es. Listar información del sistema o inyectarle spam, ¿de acuerdo? No les puedo enseñar el código porque es extenso, ¿vale? Pero era muy divertido porque se veía claramente lo que hacía al final, ¿vale? Pero había que desencriptarlo. Entonces, un pequeño icono, pequeño punto ico, convertía tu sitio en un sitio zombie. Es decir, un sitio nodo que podías utilizar para después hacer lo que quisieras, crearte una red y hacer un ataque masivo, crear una red para bajarle la reputación a alguien inyectando spam, porque es una red de sitios para eso. Puedes inyectar un plugin, puedes mostrar información porque quieres de alguna manera recopilar información, puedes hacer muchas cosas. Dentro del plugin, tú puedes meter un plugin con otra backdoor y esa otra backdoor puedes infectar el sistema completo. ¿Vale? ¿Bien? Guay, ¿no? Estos eran los 2 ejemplos que les quería mostrar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Buena pregunta. Luego te la cuento en la ronda de preguntas. Pero básicamente lo que hacía era inyectar dentro del index o de algunos otros ficheros un include esto. Y ya después tú lo llamabas. Include significa que el código que está ahí, aunque sea .ico, lo interpreta como un PHP. ¿Vale? Mete el PHP, aunque haya mucha basura entre medias, al final el PHP está ahí. ¿Vale? Porque lo que hace es buscarte la línea en la que encuentra un comentario, elimina el... O sea, de hecho se veía como hacía un position para decir, hey, elimina los dos iconos del comentario al principio y cógeme todo lo que viene a continuación. A partir de ahí buscaba dónde estaba la clave, quitaba la clave y a partir de ahí todo era código base en 64. De todas maneras, si quieres, en cualquier caso, te puedo pasar el ICO y tú te diviertes desencriptándolo. Todo en el ICO. Este código que está aquí, hostia. Ahora, este fichero, solo tenías que insertar ese fichero y cargarlo en algún lado. No, en este caso tenías que cargar el file con ICO, ¿vale? Y evidentemente, desde algún lado tendrías que llamar a este ICO, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía realmente el exploit? El exploit lo que hacía era, no tengo aquí el fichero, pero básicamente te inyectaba este fichero y te cogía a lo mejor random varios index PHP que tienes en toda la página y les hacía un include de este fichero, ¿vale? Backdoor, ese es el concepto, ¿vale? Bueno, pues eso. Aquí tenemos 2 ejemplos rapiditos con, desde mi punto de vista, backdoors elegantes, ¿vale? Esta sección tengo que ponerla. ¿Cómo podemos protegernos de ella? Seguridad por capas, antes lo comentaba, pero es importante. Social hacking, es decir, tenemos clientes todos o a nosotros nos ha pasado y demás que queremos instalar un plugin premium y no queremos pagar, ¿vale? Pues eso es muy típico, utilizar fake plugins para instalar backdoors sin que nosotros lo sepamos. Hubo una explosión de esto hace un añito más o menos, sí, un añito, en el que de repente muchísimas páginas se dedicaban a minar Monero o ¿cómo era el de Coin? Sí, pero no, era Coinbase, el de Coinbase, el GS Coinbase. Y al final eran muchos de ellos infectados habían varias variedades, pero muchos de ellos infectados por plugins que eran falsos. Tengan en cuenta que algunos plugins pueden ser que estén en repositorios de otras personas, el plugin sea correcto, pero tenga inyectada una backdoor. Es decir, tú recibes a lo mejor actualizaciones de ese sitio, que es el mismo plugin, pero te está inyectando una backdoor. ¿Vale? También hubo un caso hace un tiempo en el que había un plugin que era oficial y era premium y lo habían subido al repositorio con una backdoor dentro sin que ellos lo supieran.
Y cuando se actualizó en todos los sistemas, de repente tenías miles de sitios infectados con esa backdoor. Aquí ya después se sigue toda la cadena, ¿vale? Pasamos de tú mismo, ¿vale? Tus necesidades, inconsciencias, deslices y demás, a tu dispositivo, de ahí a la conexión. Siempre me gusta nombrar que tener un SSL en un sistema es necesario, pero eso no te protege de nada. ¿Vale? Lo dije en Barcelona. Tener un SSL significa que si tienes un hacker trabajando en tu server, lo que haces es que el hacker trabaje de forma segura con el server. ¿Vale? Pero no te protege de nada. Lo único que te protege es de eso, de que la conexión o la comunicación entre dos medios no pueda ser escuchada por una tercera persona, ¿no? El otro día publiqué en el Twitter algo que me puso y me hizo mucha gracia, ¿no? Era, imagínate que tú te estás acariciando con tu novia y de repente se mete un hombre en medio, ¿vale? Pues esa es la necesidad de tener un SSL, para que nadie se pueda meter en medio, ¿de acuerdo? Que tu sitio web esté protegido contra conexiones, utilizando un firewall, ahora hablaremos un poco de eso. Que tengas cuidado con tus credenciales, que tu sitio esté monitorizado y actualizado, ¿vale? Las actualizaciones. Que el server, no solo el sitio, sino el server, esté monitorizado y actualizado. Lo hemos estado hablando seguramente durante toda la WordCamp. Bueno, siempre uno que no tiene mucha pasta, pues a lo mejor tiende a ir a un host compartido. Y el problema de los hosts compartidos es que estás en un vecindario, lo mismo que dije antes. Cuando estás en un vecindario hay vecinos que son ruidosos, hay vecinos que no son limpios, en fin, y te pueden pasar cosas, ¿vale? Si no, atiendan a la charla del compañero de antes que dijo, oye, ¿cómo montarlo todo en Docker? Pues genial, porque Docker al final lo que hace es un entorno absolutamente isolated, ¿no? Aislado. La base de datos que tiene que estar monitorizada y sobre todo mantenimiento, ¿vale? Esto no es, hey, ya está todo seguro. Ahora paso de él. No, hay que monitorizarlo y hay que mantenerlo, ¿vale? Plugins. Lo más importante contra las backdoors. El escáner de integridad de ficheros, ¿vale? Este escáner, que ya puede ser un plugin, que puede ser un comando de Linux, o puede ser o del propio sistema, o lo que ustedes quieran, o un cron, ¿vale? Lo que hace es decirte, hey, vele, esta es la foto de tu sitio tal cual está ahora, chachi. El momento que haya un cambio, te lo comunico, ¿vale? Cambio que puede ser, te añado un fichero, te elimino uno, te cambio ligeramente el tamaño de ficheros, o muy grande, ¿vale? Si es muy cutre la solución que he aplicado de backdoor, puede ser que cambie mucho, ¿de acuerdo? Entonces el escáner de integridad va a ser el único que nos va a ayudar en ese sentido, ¿de acuerdo? Después ya podemos utilizar otro tipo de herramientas para ver qué es lo que está pasando en la red. Oye, pues mira, de repente hay no sé cuántas conexiones que están salientes o que están entrantes y tal, pues te puedes mosquear, ¿de acuerdo? Backups y actualizaciones, tener copias, etcétera. Esto sí que es importante y por eso lo he resaltado, aunque más o menos el nivel de la clase supongo que es más o menos alto. Es importante que las copias de seguridad no estén en tu servidor de producción, señores. ¿Vale? Que es uno de los más típicos problemas que yo me encuentro. Haces una copia de seguridad, lo guardas en el index, o sea, en el root, o lo guardas en el wp content barra lo que sea, y ahí hay formas de atacarlo, ¿vale? Hay formas de usar esos exploits para cargar cosas de esas propias copias de seguridad o utilizarlas incluso, ¿de acuerdo? Entonces, las copias de seguridad siempre fuera de vuestro sitio web. Si pueden, incluso en almacenamientos externos. Se pillan en Amazon, hay plugins, no me acuerdo cómo se llama, de backups que te permite conectar directamente, pasar la base de datos, perdón, la copia de seguridad a un almacenamiento en Amazon o cualquier cosa, ¿vale? El WAF. Yo siempre lo digo, pero nadie pilla el chiste. O sea, WAF, el perro de guarda. ¿Vale? Website, ¿cómo era? Web Application Firewall, ¿no? O sea, al final es un firewall solo para web. ¿Qué significa solo para web? Que la gente dice, no, si yo tengo ya un firewall para el server, ya, pero bueno, el server controla más cosas, ¿vale? Este WAF es solo y exclusivamente para el puerto 80 y 443, se acabó. ¿De acuerdo? Te limpia el tráfico. Al final lo que hace es pasar con una especie de túnel de lavado, ¿vale? Yo aquí les doy el ejemplo de Sucuri, pero más o menos todos siguen más o menos el mismo esquema. Viene el tráfico, hay un túnel de lavado y dice, oye, vamos a ver qué es lo que estás intentando tú atacar con esa conexión. Además voy a verlo con mi base de datos y además voy a ver cuántas de esas cosas coinciden en un porcentaje y no te dejo pasar
o si es legítimo, te dejo pasar. Ya está. Es como poner eso en un túnel de lavado para limpiar un poco las conexiones que entran y permitir las que hay. Vale, perdona. Este del software parcheado, esto se vende mucho. Se parchea de manera virtual. Lo que pasa es que detectamos las vulnerabilidades, las introducimos en el motor de heurística del firewall, lo hacen todos, ¿vale? Y claro, si vemos que atacas el típico fichero que está dentro del plugin de RefSlider en tal versión, pues no te vamos a permitir que entres, lo siento. Sabemos que hay una vulnerabilidad muy famosa ahí. Lo mismo con Gravity Forms, lo mismo en versiones específicas, ¿vale? Lo mismo con otro tipo de plugins, ¿vale? Que por cierto, hablé con el chico de Gravity Forms, ya no es vulnerable, ¿vale? Lo fue hace 2 años, me parece, 2 años y pico, tuvieron un pequeño error y que vamos, creó una ola importante, ¿vale? Hay firewalls que incorporan CDN, es decir, nos permiten que la página se cargue más rápido, mejor, desde cualquier lado del mundo, ¿vale? Y sobre todo es una herramienta que nos permite análisis forense. Y me gusta siempre terminar con esta frase. Básicamente te dice, hey, solo hay 2 tipos de compañías en el mundo. Las que han sido hackeadas y las que todavía no saben que han sido hackeadas. ¿Vale? Y este que lo dice es el de Cisco. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues chicos, no tengo nada más que decirles. Ahora me pongo a su disposición. Una cosa, lo que ha hecho la copia de seguridad que la puede hacer en root, ¿Sí? si tienes acceso a root, da igual la copia de seguridad, ¿temas copia de seguridad o no? No. Cuando digo root del sitio web. ¿Vale? Entonces no es root del root del sistema, ¿vale? Es decir, si tu sitio está dentro de home, usuario, / public HTML, ese es el root de tu página, ¿de acuerdo? Pero si está ahí, es accesible. Si está fuera de eso, ya no es tan accesible. Y digo tan, porque es tan sencillo como meter también una backdoor en el root de tu página y hacer, cárgame lo que hay en .. y ya te estoy cargando lo que está en la carpeta anterior, ¿vale? Y sabes que cuando hay un public HTML, que es el 80 o el 90% de todos los sitios web, ¿de acuerdo? Detrás suelen haber carpetas de control, ¿vale? Carpetas de sistema. Ya después, detrás de eso, ya es más difícil hacerse una idea del esquema, ¿no? La complejidad de carga suele ir, mientras más hacia atrás vas, más caminos se abren, dependiendo de cada uno de los hostings, ¿de acuerdo? Las imágenes que has puesto... Las imágenes que has puesto, supongo que cualquier antivirus te las tendría que detectar. A lo mejor el primer día o el segundo no, porque no es un zero day, pero al segundo o el tercer día te los tendría que detectar. Cuando hablo de un antivirus, ¿de qué estamos hablando? Un heurístico, o sea, al estilo Malwarebytes. ¿En tu ordenador? Sí. No, porque eso no está en tu ordenador, ni lo vas a cargar en tu sistema. Lo descargas de alguna página web, o sea, si lo creas tú mismo, en ningún momento... Si ese fichero tú lo abres, si tú lo guardas en tu sistema, en tu portátil, y lo cargas con un antivirus, seguramente lo detecte. Muchos de ellos, ¿vale? Sí. El de ICO no tengo muy claro que lo detecte, pero el de JPG seguro que sí, ¿vale? Sí. Pero normalmente el antivirus funciona a nivel de ordenador local, ¿vale? Sí, o de server. Pero obviamente para ponerlo en la web lo tienes que haber descargado. Bueno, si pones el URL no, obviamente. Eso tiene mucha complejidad. Depende de que... Normalmente no se inyecta porque, oye, lo tengo aquí, lo voy a arrastrar y lo pongo en su sitio. No, normalmente viene porque haces un comando y haces un curl y le metes que el contenido de este fichero lo inyecte en tal sitio. ¿Vale? Normalmente un hacker no descarga en su ordenador ese tipo de cosas, sino tiene sus propios servidores donde con eso inyecta. De hecho, lo más típico suele ser que los hackers o las compañías hackers malos, ¿vale? Ojo. O las compañías que se dedican a ciberterrorismo, lo que hacen es venden packs que son un dashboard maravilloso. Tú lo que haces es lo instalas y tienes un dashboard como una página web donde tienes vulnerabilidades, pam, va a atacar este rango de IPs, y de ahí te dice cuántas IPs o cuántos de esos sitios web ha podido infectar y te los guarda ahí. Entonces tú tienes ahí como, no sé, 30 sitios tenían esa vulnerabilidad y han sido infectados y han sido inyectados con el backdoor. Todo muy gráfico, ¿vale? Entonces realmente tú ahí no estás haciendo nada. Esa aplicación seguramente por dentro hará 1000 cosas más, ¿vale? Inyectarlo desde otros sitios web o lo que sea, o de otras direcciones, o desde CDNs, que es lo muy típico, ¿vale? Los CDNs son temporales, con lo cual se borran cada X tiempo. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Seguro? Pues nada.